Bueno, pues yo lo mismo. Buenas tardes, bienvenidos. Me alegro mucho que la asociación tenga este éxito y porque eso es una buena señal de que la gente está viva y quiere hacer cosas, escuchar y también aprender y aprender unos de otros. Bien, como ven en la pantalla, esta conferencia, esta charla que yo he preparado viene de una tesis que hice en su momento y comparé una revista de los años 60 con una del siglo XXI. Como ven, se titula Prensa de Mujer porque parece ser que la prensa que se dedica a la mujer pues se dedica a estas cosas que ven aquí. En primer lugar, tengo que decirles que yo he procurado traer a la pantalla fotos originales, pero no siempre es posible fotografiar. Acercamos un poquito más, así, sí. No siempre es posible fotografiar en los fondos bibliotecarios los originales, porque bueno, están dispersos por diferentes bibliotecas. De todas maneras, cuando hay algún texto es copia fiel de esa revista que he manejado. Vamos a empezar con una breve alusión al pasado de la prensa femenina o para mujeres, con el objeto de conocer su evolución y cómo ha ido evolucionando efectivamente. Una, como les decía, de los años 60 y otra del siglo XXI. Y terminaremos con unas conclusiones que nos permitan darnos cuenta cómo ha sido esta evolución y, sobre todo, vamos a poner de manifiesto qué imagen de la mujer dan estas publicaciones referidas a la mujer. Nos daremos cuenta entonces de cómo ha sido este cambio. En lo referente a la historia de la prensa para mujeres, sabemos que el primer periódico que se editó en castellano fue nada menos que en 1811 y en La Habana, en la ciudad de La Habana, y se llamaba, como ven en la pantalla, Correo de las Damas. Aquí ven el ejemplar de la revista, por supuesto sin color, es de 1833. Ya en la península tenemos noticias del periódico de las Damas, publicado en Madrid en 1822. Estos periódicos se definían como de recreo y adorno y su filosofía se basa en frases como esta: en el estado social la mujer debe perfeccionarse para el hombre, es decir, se aboga por la educación femenina siempre al servicio del hombre. Y esta perfección o educación se refería sobre todo al hecho de que las mujeres aprendieran a leer y a escribir. Una forma de estimular este deseo de leer y escribir pues era a través de la moda. A partir de aquí, de esta fecha, los periódicos para mujeres se sucedieron a lo largo de todo el siglo XIX y XX con títulos como La Espigadera, El mensaje de las modas, El buen tono, Las gracias femeninas, El tocador y un largo etcétera. Todos ellos tienen en común la moda y el hogar, con algunas excepciones, como es el caso del álbum del bello sexo. Esta revista, también en blanco y negro, por supuesto, de la época, Gertrudis de Avellaneda era la directora y ella decía que la liberación femenina solo será posible si tiene lugar una verdadera revolución cultural, es decir, que las mujeres supieran algo más que leer y escribir. Aquí tienen dos portadas del siglo XIX y principios del XX, La Esfera y la Campana, unos nombres bien bonitos, 1890 esta. Había también en aquel momento revistas monotemáticas, como esta que les muestro aquí. Fíjense qué curioso, una sobre el ferrocarril y otra sobre las artes del barbero y el peluquero. Las traigo a colación por lo que tienen de curioso, porque pese a que estos temas no son del interés general, pues debían tener su público porque la publicación era quincenal, cada 15 días se publicaban y efectivamente si se publicaban era porque se vendían, si no pues los empresarios ya no publican más, claro. Como anécdota les voy a contar que Lecturas nació en 1921 y nació con vocación literaria, es decir, las mujeres que escribían poemas, cuentos, relatos, etcétera, publicaban ahí sus creaciones. Sin embargo, ya ven en la pantalla cómo se ha adaptado a los tiempos y ahora andan en la revista del corazón que conocemos hoy. Bien, ahora les voy a poner una diapositiva muy curiosa que no nos podemos perder, esta portada, que fíjense qué poco han cambiado las cosas en los asuntos del corazón. Este número es de la Codorniz, de 1974, y dice: todos elogian el talento artístico de mi niña desde que saben que va a tener un hijo con un desconocido famosísimo. O sea que en el 74 usaban el mismo lenguaje prácticamente que usan hoy.
Para entrar un poco en harina es preciso aclarar que hay una gran diferencia entre revistas para la mujer y prensa del corazón o prensa rosa, porque es un asunto diferente. Las primeras, las revistas para la mujer, se definen como de información general y dan una visión global de lo que es y representa ser mujer en la sociedad. Se ocupan del hogar, belleza, moda, familia, etcétera. Por ejemplo, Mía, Telva, Marie Claire y otras, mientras que las revistas del corazón o rosas tienen como objetivo publicitar la vida de los famosos, de los personajes públicos, que hoy le llamaban famosos porque la verdad que la palabra famoso habría que definirla de nuevo. El que saca la basura de una famosa también es famosa, en fin. Otra diferencia importante dentro de las revistas femeninas viene dada por su temática. Por ejemplo, las que se ocupan únicamente de un tema, como por ejemplo decoración, hogar. Y otra diferencia importante viene dada porque algunas se alejan de la belleza y de la moda para centrarse en la salud. Aquí tienen unos ejemplos. Estas revistas asociadas a la salud y al naturalismo han proliferado en los últimos tiempos y en los últimos 15, 10 años pues hay una cantidad de títulos impresionante como Saber Vivir, Salud y Bienestar, Vida Natural y otras. Aquí hoy vamos a examinar las llamadas revistas para la mujer, dejando a un lado la prensa rosa, que daría para hablar muchísimo más. Y dentro de estas revistas, como les decía antes, hemos escogido Clara y Teresa. Por lo tanto, están separadas por casi 50 años. Teresa es de los años 60, toda la década, y Clara es ahora. Bueno, tiene más tiempo, pero yo he cogido noticias y reportajes del siglo XXI. Estos eran los tiempos de Teresa, del siglo XX, Maciel y Rafael. Y para que se hagan idea de cómo era la vida en aquellos momentos y la publicidad de los años 60. Los temas que tratan las revistas para la mujer se pueden agrupar en varias categorías, como hemos visto antes, moda, hogar, familia, salud, etcétera. Pero estos temas generales podrían dar para mucho, así que como serían largos de analizar, nosotros nos vamos a centrar en tres. Por un lado, la portada editorial, que es donde se manifiesta la filosofía de la revista propiamente dicha. Y por otro lado, la moda y la belleza, considerando que son del interés de las mujeres, porque, bueno, yo he valorado este interés en función de las páginas que le dedica a cada revista, que son casi monotemáticas, podríamos decir, con moda y belleza. Empezamos por las portadas, porque las portadas suelen ser el escaparate en donde se muestran las cuestiones que más relevancia vamos a encontrar en las páginas interiores. Entre Teresa y Clara, miren ustedes, existen algunas diferencias más que nada de presentación, porque el icono no varía mucho. Siempre es una mujer bien vestida, deseable, y encontramos fotos con un texto editorial que invita a seguir la moda y a estar bellas para conseguir un fin que tiene mucho que ver con el éxito social. Por ejemplo, aquí tenemos una portada de Teresa, curiosísima, es del 64 creo, enero del 63, perdón, y pone, en la editorial pone, les leo textualmente: lista para la fiesta, la muchacha espera que llegue la hora. Todo fue elegido cuidadosamente, el traje, el peinado, el collar y ese guante suave y largo que acaricia la pecera. ¿Que dónde está el pez? No sea usted ingenuo. El pez por ahora no está más que en la juvenil imaginación, pero no hay que apurarse, ya picará el anzuelo y tal vez esta noche, al regresar, la pecera ya no estará vacía. Como vemos, el texto que acompaña la portada no se anda con chiquitas y alude claramente al hecho de pescar un novio o un marido. Pero muchos años después tenemos esta otra portada de Clara en la que los titulares giran igualmente alrededor de agradar, de ocuparse de qué hacer si él hace esto o lo otro, qué tienen que hacer las mujeres para agradar y sobre todo de estar más guapa, más sexy, atendiendo a todo un arsenal de maquillaje, peluquería, modas, complementos, etcétera. Lo que ambas revistas tienen en común en sus portadas es que las dos, como les decía, presentan a mujeres jóvenes en actitudes deseables, es decir, en ninguna portada aparece una mujer en la fábrica, en el taller, en el hospital o en ningún otro trabajo. El texto editorial invita a las lectoras a seguir los consejos y propuestas que encontrarán en las páginas interiores con un lenguaje alegre y desenfadado por lo general. Una característica precisamente de las portadas de Clara es la constante alusión a los consejos que ofrece. Por ejemplo, te damos las claves, trucos para
tal o cual cosa, tácticas para y expresiones similares que parece como que te van a descubrir algo. Estos titulares en realidad suelen ser bastante, en mi opinión, un poco engañosos, porque con tanta clave, tanto truco y tal, finalmente lo que vienen a decir suelen ser cosas del más estricto sentido común. Por ejemplo, las claves para comprar un electrodoméstico son: ve a una buena tienda, infórmate, pide presupuesto, ve a varios comercios, en fin, cosas que se les ocurren a cualquiera, pero los titulares quieren llamar la atención para que la revista se compre con el objeto de que te van a descubrir algo nuevo. Otro aspecto en lo que se encuentran diferencias entre las dos revistas es en el tratamiento a las lectoras, o sea, la forma de dirigirse a ellas. Teresa usa palabras como muchacha y señora, que ahora impensable en Clara. Clara se dirige a las lectoras de una forma mucho más desenfadada, jamás las llamaría muchacha, por supuesto, emplea el tuteo y tiene un tono cómplice, como que las lectoras son amigas de toda la vida, se dirigen a ellas como amigas de toda la vida. Así que concluimos que las portadas de las revistas para mujeres no han variado mucho, y si lo han hecho han sido en la forma y no en el fondo. Teresa solo saca la foto y Clara, por el contrario, como hemos visto, llena la portada con grandes titulares de lo que va a encontrar dentro. Aquí solo hemos visto unos ejemplos, pero a lo largo de mi investigación a veces yo me he quedado sorprendida al comprobar que las premisas de los 60 y además de la sección femenina siguen siendo las mismas que se manejan en el siglo XXI y que tienen como objetivo casi único que la preocupación de las mujeres sea la moda y la belleza, todo lo que tenga que ver con el hogar, con el espacio, digamos, privado. Aunque es preciso señalar que en los últimos 10 o 12 años las dietas son una constante. Ustedes, si manejan en alguna ocasión revistas femeninas, verán que en todas hay una dieta. No podemos seguirlas todas. Vamos a pasar ahora a la moda. La moda es también uno de los pilares fundamentales en donde se asientan las revistas femeninas. Ya hemos visto cómo sucedía lo mismo en el siglo XIX y tanto en Teresa como en Clara sigue siendo igualmente. Aunque fíjense en el tono ingenuo de Teresa hablando de mujeres maduras a los 25 años. Esto está sacado de una revista de julio del 67, que dice que las mujeres maduras pues también quieren tener una apariencia risueña. Y en aquel momento las mujeres maduras ya habían pasado los 25 años. Como ven, las dos empeñadas en prolongar la juventud con un lenguaje adaptado cada uno a su época. Hablando de modas pasadas y por venir, no quiero que se pierdan ustedes el titular de una de ellas, Teresa, por lo que tiene de curioso, en donde se vaticina la desaparición de la minifalda, requiem por la minifalda. Y muy curioso esta segunda, los peligros de la minifalda, que están las chicas subiendo la escalera y se supone que alguien las va a mirar. Pues bien, decían requiem por la minifalda y también decían que con 20 centímetros de falda una mujer no está vestida, sino disfrazada. No han podido perpetuar la minifalda. A la hora de la verdad, la mujer prefiere estar elegante, pero parece que se equivocaron de medio a plano porque la minifalda finalmente triunfó. Nos encontramos entonces siempre con la asociación moda igual a gracia, feminidad, elegancia, y el mensaje es claro: tendrás estas cualidades, elegante, femenina, etcétera, si vistes la ropa que proponemos y te maquillas como te decimos. Teresa muestra artículos de moda que no guardan relación alguna con el poder adquisitivo de la media española de aquella época, de aquel momento. Por ejemplo, se exponen modelos para actividades poco comunes en los años 60, el esquí o los viajes al extranjero. En aquel momento la gente de clase media ni se iba al extranjero ni se iba al esquí. Eso nos da idea de que esta revista pues estaba dirigida a mujeres de clase media alta, aunque también en la revista Clara he observado, ahora ha cambiado un poco por el motivo de la crisis económica y demás, pero también en los años 90 aparecían botas de 300 euros, también iba dirigida un poco a gastos que mucha gente pues no nos podemos permitir. Y también en las portadas siempre presentan atuendos para esas actividades, para fiestas también, fiestas, actividades de ocio, pero nunca para el trabajo. Para el trabajo nunca, como hemos visto antes, ni en el taller, ni en la ropa para trabajar, ni nada, como no sea la oficina.
Se reitera también en ambas revistas la necesidad de acordar el vestido con la ocasión, las horas del día y las estaciones, del mismo modo que se repite la conveniencia de las actitudes moderadas. Eso en Teresa, actitudes siempre muy femeninas, que es sinónimo aquí en Teresa de ser elegantes y atractivas. Clara es mucho más cómplice y se atreve con otras palabras que Teresa no se hubiera atrevido nunca. Por lo demás, se añade al vestuario propiamente dicho, estamos hablando de Clara, la importancia del peinado. Esto es un poco lógico porque piensen ustedes que en los años 60 lo que hoy llamamos complementos apenas existía y uno central, importantísimo, era el peinado, con lo cual se dedican, como ven, muchas páginas al peinado porque en aquel momento era un complemento casi único, un collarcito y el peinado. El lenguaje de los textos dedicados a las modas en Teresa observan un tono sugerente, invitando a las lectoras a la posesión de prendas que harán de ella una mujer moderna, atractiva y elegante. Esto también sucede en Clara. Estos adjetivos clásicos se usan en todos los números y en ningún momento se aventuran con los de sensualidad, que sí que se atrevería Clara, ni nada que se le parezca. Y por lo que respecta a Clara, la moda se muestra bajo diferentes aspectos: de fin de semana, deportiva, de fiesta, de ciudad, de deporte, o sea, también adecuada a cada ocasión. Nos están invitando continuamente a que si vayamos donde vayamos con una hora de diferencia nos cambiemos y vayamos adecuadas a cada ocasión, cosa que es imposible, pero lo intentan. Los términos son los mismos, es decir, moderna, elegante, femenina, aunque hoy en Clara se añaden los de sexy, atrevida, glamurosa, sensual, que serían impensables en la otra publicación. Las actividades que presenta Clara, igual que pasaba en Teresa, sugieren una posición laboral que no contempla tampoco otras tareas que no sea la oficina, es decir, siempre que se habla del trabajo, se habla de la oficina o de la empresa, nunca la fábrica, el autobús, el hospital, la tienda, el taller, etc. El lenguaje de la moda en Clara es bastante expresivo. Repite los adjetivos clásicos de elegante, femenina, etcétera, pero usa otros nuevos, como hemos visto, moda inteligente, moda atrevida, moda divertida, rabiosa, etcétera. En este sentido es curioso el número de neologismos que se han introducido en la moda, tales como fashion, look y otros. Una palabra que aparece hasta la saciedad es la de aliado, para ropa y complementos. Por ejemplo, un jersey, un bolso, unas gafas, se convierte en tu aliado, una prenda, un complemento, para salir airosa de cualquier situación y, por supuesto, del difícil trance de vestirse y complementarse. O sea, el mensaje implica que el ser mujer actual, moderna, sensual, etcétera, pasa por lucir la moda sin plantearse ninguna otra cosa. Otra característica de ambas revistas es que presentan moda para estar en casa. El hogar es algo tan crucial para las mujeres, según se colige aquí, que la moda necesariamente tiene también que llegar detrás de las puertas del hogar, de manera que distan la ropa que se tiene que llevar en la intimidad de la casa. Teresa abunda un poco menos en este tema porque en aquel momento las labores imperaban, la gente hacía labores en su casa y recomendaban prendas que pueden tejerse unas mismas en su casa, como el chal, la mañanita, el albornoz, etcétera. Clara, en cambio, a menudo presenta modelos de pasarela para llevar en casa, donde también las lectoras deben estar arregladas, complementadas, coordinadas, etcétera. Para acabar con la moda diremos que como telón de fondo está la delgadez. Bien con palabras o con fotografías se pone sobre viso a las lectoras la importancia de la silueta en la moda femenina. Esto sucede en las dos revistas, pero Clara lo hace de una forma machacona, apareciendo el tema de la delgadez en todos los números y con grandes titulares. Vamos a pasar ahora a la belleza. La belleza y la salud ocupan un gran número de páginas en ambas revistas. Por lo tanto, este dato indica la importancia que tiene para las potenciales lectoras. A menudo ambas categorías, belleza y salud, van unidas, sobre todo en los últimos tiempos, de tal modo que por medio de la belleza conseguiremos salud y viceversa. Esto ocurre sobre todo en Clara con los productos para adelgazar y rejuvenecer. En Clara, la belleza del rostro preconiza maquillajes por los cuales la personalidad quedará patente a través de sombras, coloretes, lápices, iluminadores, en fin, un sinfín de productos para difuminar, disimular, potenciar esto o aquello. De modo que el lenguaje expresa bien directa o indirectamente brillo, seducción, atrevimiento y juventud, por mencionar algunos.
Se incide con mucha frecuencia y machaconamente en los temas de la eliminación de arrugas, la piel luminosa, la mirada radiante o el aspecto joven a cualquier edad. Por ejemplo, ahí ven ustedes, delgada a los 30, a los 40, a los 50, y los mismos titulares pasa guapa, imponente a los 30, a los 20, a los 60, en fin, a todas las edades, que está muy bien querer estar adecuado cada uno a su época, a su edad, y estar guapas y presentables, pero claro, esa machaconería, en fin, yo presento lo que hay. Dentro de las páginas de belleza, los perfumes también son un capítulo de importancia, de manera que se les dedica una página o dos. A veces un poco más si son fechas tipo San Valentín o Navidades, y lo hace con un lenguaje preciosista que asocia el perfume a modelos de hombre y mujer revestidos de adjetivos como misteriosos, exóticos, mágicos, etc. En cuanto al cuerpo, igualmente se ocupa de él hasta la saciedad. Llama poderosamente la atención, es muy curioso esto, la insistencia ilimitada a cuestiones como la delgadez y la celulitis. Los titulares referidos a la celulitis en la revista Clara son mareantes. Fíjense ustedes qué lenguaje bélico. Guerra a la celulitis, gana la batalla, pon cerca, cerco, atalla, ataca, lucha, vence. Bueno, un lenguaje que parece más esto un campo de batalla que una revista. Estas imágenes que les presento aquí de Clara son de 2007, entre 8 y 10, más o menos. Porque ahora parece que se ha pasado la manía de la celulitis y se ha sustituido por la persistente y recalcada operación bikini. Como ven ustedes aquí, ahora ya no se habla tanto de la celulitis y todas las primaveras nos presentan la operación bikini. Teresa se ocupa menos de la celulitis, seguramente en la época no había alimentos tan al alcance de la mano de todos, y no incidía tanto por supuesto, en la celulitis y en la delgadez. Sin embargo, los 60 ya eran los tiempos de la delgadez, porque aquí tienen ustedes la revista Teresa que presenta a la modelo Tiwi, no sé si alguien se acordará de ella, que hizo furor por su aire aniñado, su delgadez extrema, era una modelo inglesa y aquí le llamaban la gamba. Hay un artículo también graciosísimo en Teresa, muy curioso, que se titula Señora, engañe usted a su marido. Fíjense qué ingenuidad dice esto que les voy a leer textualmente. A la hora del desayuno, tal vez todavía con bigudíes puestos, cosa prohibida, se le ocurre decirle a su marido: Pepe, me están saliendo una de canas, mira, mira. Deténgase, señora, usted ha de parecer siempre joven. Las canas son cosa de usted y del peluquero, pero su marido no ha de verlas. Haga trampa con todo. A la hora de comer no se siente usted frente a la ventana, donde su marido pueda verla a la luz del día. Los tramposos encuentran siempre alguna disculpa. Tenemos que hacer trampa, que engañar al hombre, no hay más remedio. Eso es graciosísimo, muy ingenuo, y hoy en Clara sería impensable. ¿Qué consejos a las lectoras? Aunque hoy el día el escondimiento de las arrugas, de la edad, también son parte importante del contenido de las revistas actuales, como hemos visto en Clara, naturalmente con un tono muy distinto, en donde se elimina esa ingenuidad tan simpática, tan graciosa, y se cargan las tintas en tonos mucho más audaces. Se invita a las mujeres a esconder sus defectos, y en ese sentido es interesante este artículo de la revista Teresa, que no me lo podía perder, titulado La fea. Hoy eso no lo podíamos ver en ningún lado. ¿A qué mujer le van a llamar fea en ninguna revista? En donde se aconseja a las mujeres que sus amigas no sean muy guapas, para que no se note mucho el contraste. El complejo de la fealdad las anima un poco a... Es una pena, ya tendremos alguna oportunidad de leer el artículo entero porque es muy simpático, que bueno, la fea si se pinta un poco bien y es inteligente y sabe dar conversación, pues puede resultar y puede encontrar un marido. Puede resultar agradable y sobre todo saber esperar al hombre apropiado para ella. Y por supuesto animar a las feas, claro, a esconder todos los defectos con el maquillaje, el vestuario. Pero vean ustedes en la pantalla cómo Clara, con un lenguaje muy diferente, nos anima a esconder nuestros defectos, en este caso la espalda ancha, los muslos anchos, las formas rectas. Esto es solo un ejemplo porque la revista insiste en todos los números en la idea de prendas, artículos, maquillajes, productos para esconder. Si tienes la cara ancha, este peinado; si la que tienes estrecha, aquel. Que bueno, está muy bien que uno se estudie, pero en fin.
Para ir terminando con la belleza, queda dicho que ella, la belleza, ocupa más del 40% de las páginas de la revista Clara en el momento que yo la estudié. Ahora ocupa el 60%, y algo menos en Teresa. Clara con un lenguaje agresivo, porque en otros temas como familia, trabajo, el lenguaje se encubre con eufemismo. O sea, cuando habla de belleza y moda, adjetivos muy atrevidos, pero cuando habla de familia, trabajo, lo hace con eufemismos. Por ejemplo, cuando habla de la familia dice los tuyos. Teresa no, Teresa diría tú con la familia y con tu marido. Y Clara dice los tuyos, pues para no dirigirse tan expresamente a que atiendan, a que sean, no las quiere llamar amas de casa, vaya. Miren cómo ama en revista, a ver, ya lo hemos visto, a 35, pues mucho más joven. Se emplean términos que ya hemos visto. Bueno, el lenguaje se encubre con eufemismo, hemos visto, en lo referente a la belleza. Teresa con ingenuidad, como la fea, y Clara con un lenguaje más atrevido. Señalar también, para acabar con la belleza, que en los tiempos de Teresa la publicidad pues estaba un poco, no tenía el tinte tan invasivo que tiene hoy. Aquí tenemos un ejemplo. Bueno, no lo hemos pasado. Un ejemplo que era el jabón Luz, que muchas se acordarán del jabón Luz, que decía el jabón de las estrellas, que nos laváramos la cara con eso, era de la época de Clara. Ahora jabones casi no, otros productos, mucho más sofisticados, digamos. Bueno, además de la belleza y de la moda, decíamos al principio, las revistas se ocupan de otros temas. Aquí está el jabón Luz. Se ocupan de otros temas tales como la decoración, la educación de los hijos, la familia, el matrimonio en Teresa, en Clara la pareja, y un buen número de páginas dedicadas al consumo en general. La pareja actualmente en Clara empezó en los 90 a mencionar la pareja, pero ahora apenas se menciona y ha pasado directamente al sexo. Y hay muchas páginas diciendo al sexo cómo agradar, cómo inventar, cómo tal. Y siempre nos encontramos artículos con trucos, claves para gustar, claves para agradar en la cama, en el sexo. No cabe aquí detenernos en cada una de ellas, por lo tanto vamos a ver en términos muy generales las diferencias y similitudes que existen entre ambas revistas globalmente. Hemos visto las portadas, la belleza y la moda. En el resto de las secciones, pues, las revistas se parecen igualmente en que emiten el mismo mensaje, pero de diferentes formas. Esta diferencia estriba en el lenguaje, pero por los demás el fondo cambia muy poco, aunque ahora veremos que Teresa tenía unas diferencias dignas de reseñar. Por ejemplo, en un número de Clara que me llamó la atención poderosamente, el titular rezaba, es que era largo y no podía yo, decía hombres dominantes, descúbrelos a tiempo, les voy a leer. El texto monta una historieta para explicar el contenido y dice: cuando se conocieron, Marta estaba en la universidad. Ella se había sentido impresionada por su apariencia de seguridad. Él se mostraba cariñoso y seductor. Cuando le pidió que dejara la universidad y le ayudara en su estudio de arquitectura, Marta aceptó. Poco tiempo después se casaron y desde un principio Juan dejó claro que no podía ayudarla en el hogar porque tenía mucho trabajo. Ella se esforzaba en tenerlo todo a punto, tanto en la casa como en el estudio, y se sentía feliz haciéndolo todo por él. Bueno, más tarde en la historieta él empezó a hacerle la conducta, tanto en la casa como en el estudio, no trataba bien a los clientes, la comida no estaba en punto, en fin, que se dio cuenta que era un hombre dominante y había que alejarse de él, y entonces hay unos consejos para alejarse y tal. Bueno, no es el final de la historieta lo que me interesa, sino el hecho de que una revista del siglo XXI, y además una revista para mujeres, se atreva a tratarlas como lo hace. Ella estaba en la universidad, pero no dice que es lo que hacía allí. Ahora bien, deja claro que él era arquitecto y tenía estudio de arquitectura, que emanaba seguridad y que no podía ocuparse de la casa. Es llamativo que esto venga en una revista para mujeres, donde está diciendo que lo primero es él y lo que haga la chica en la universidad o aquí o allá carece de importancia. Paradójicamente y en general, Teresa es bastante más crítica. Es muy curioso que Teresa, siendo de la sección femenina de los años 60, era más crítica. Pero sobre todo, lo que llama la atención es la claridad meridiana con la que se dirige a las lectoras. Habla de la dedicación al marido, vamos, sin cortarse ni un pelo.
pero con estas palabras que le estoy diciendo. Usted con su marido, muchacha, búsquese un novio. La casa, los hijos, por supuesto. Y si tenían algún adorno, que sabían pintar, sabían escribir, entonces harían reportajes diciendo que es una chica muy elegante, que muy bien, porque atiende al marido muy bien, a los hijos, pero de vez en cuando pinta o escribe o lo que tocara. Clara evita mencionar eso específicamente, al marido ni a los hijos, dice los tuyos, pero asume sin discusión las tareas del hogar, porque además se dan por supuestas en Clara. El lenguaje, como vemos, una vez más diluye estos mensajes, por ejemplo, como hemos visto lo de los tuyos, y también en septiembre de 2014, en una revista de Clara del 2014, se asevera que ser mujer y estar al cargo de una familia deja de ser un obstáculo profesional. Esta afirmación contiene un doble mensaje. Por un lado, ser mujer y estar al cargo de la familia es la misma cosa. Y luego ya se verá lo que pasa con la profesión. Todo esto significa que los hombres y las mujeres de ambas revistas, a pesar de mediar entre ellas varias décadas, están reproduciendo estereotipos de lo masculino y lo femenino, colocando a los hombres en el espacio público y a las mujeres en el espacio privado. El hogar así se constituye como el paradigma de la felicidad, y es en él donde las lectoras desarrollan una actividad tanto en Clara como en Teresa, porque tanto las dos revistas se ocupan de ponderar, de reforzar, a través de enfocar los intereses femeninos a la decoración, la paz hogareña, el cuidado de los hijos, el consumo y todos aquellos elementos que se ascriben al concepto de felicidad, y esta felicidad naturalmente se halla en el ámbito del hogar. Este ejemplo que tenemos aquí, los titulares, miren cómo se parece. Clara en su estilo, simpaticísimo, la recién casada en la cocina. Y Clara, pues con trucos de casa, para cocinar sin manchar, estáis señalados. Y los trucos típicos de la revista, cómo hacer las cosas rápidas, cómo hacerlas en 10 minutos, cómo prepararte en 5 minutos, en fin, ustedes saben. Siguiendo con los temas generales, les voy a mostrar algunas fotografías de informes de la revista Teresa. Porque miren ustedes, durante mi investigación yo me preguntaba cómo es que una revista de la sección femenina traía a sus páginas a estos personajes como Hemingway, Miguel Hernández, con su correspondiente poema, o Che Guevara. Todos estos reportajes son de la revista Teresa. He traído la foto, el reportaje no es posible. Hoy eso sería impensable en las revistas que circulan por el mercado. Yo creo que si se muriera el Che Guevara ahora, pues no sé, a lo mejor salía en la revista el abrigo que llevaba la viuda en el entierro o algo por el estilo, y perdónenme el atrevimiento. Los autores de estos reportajes eran entonces, en los años 60, eran jóvenes que con el tiempo han llegado a ser grandes figuras, como José Hierro, nuestro gran escritor y poeta, que escribió sobre la muerte de Che Guevara, el poeta madrileño Juan Ban, que lo hizo sobre Miguel Hernández. Al escribir sobre estos personajes, poco menos que prohibidos en la España tradicional, franquista, estaban ya dejando esas personas, esos genios, la impronta del atrevimiento y la lucidez que suelen efectivamente aportar los genios a la sociedad. Vean ustedes también, a título de curiosidad, esta entrevista a la embajadora de Siria en España, feminista. Que es que yo cada vez que lo veo digo, bueno, en la sección femenina, en los años 60, una foto de una chica, una señora, embajadora. El embajador era el marido, por supuesto, pero ya es llamativo que aparezca la palabra feminista y le den, el reportaje era a 2 páginas. Le daban una importancia que feminista, en la palabra no aparece hoy en la revista, porque parece que no me tilden de nada, yo ni feminista ni no feminista. En las revistas actuales nunca aparece la palabra feminista, y si aparece es para, bueno, con un poco como pasando por encima de ella, porque no quieren tildar a las lectoras de nada. En cambio, estas se atrevieron a sacar a Che Guevara, por eso les decía que era más crítica, en mi opinión, al Che Guevara, a Hemingway y a esta señora, y llamaban, en aquellos tiempos, esto se los cuento como anécdota, había lo que se llamaba el mercado, como el que mandaba en los mercados. No sé si era el embajador, no, estoy con esto de la embajadora. El que mandaba allí. Y le llamaban
ladrón. ¿Cómo? Se lo llamaban escribiendo. Decía, y se parece a los 7 niños de Écija. Los 7 niños de Écija eran unos bandoleros de Sierra Morena clásicos. Eran muy atrevidas para esa época. Es curioso también que, aunque Teresa preconiza las virtudes de la ama de casa, también saca en sus números a chicas que han obtenido licenciaturas, a profesiones que han sido tradicionalmente femeninas. Pasa un poco a ver si la vemos. Aquí estamos. Profesiones masculinas. Estos son de la revista Teresa, en blanco y negro, naturalmente. 2 ingenieros de minas con faldas y la primera mujer española ingeniero de monte. Claro, tenían las mujeres su gracia, sacar en aquel momento, claro, era un adorno. Estas mujeres no se iban a dedicar a esa profesión. Miren ustedes, la chica esta, la ingeniera de minas con el sombrerito, allí pues para la foto, no se iban a dedicar. En aquel momento pues había que buscarse un marido porque era lo que se llevaba, pero ya es llamativo que sacaran aquí a estas mujeres. En fin, siguiendo con los temas generales, se advierte también que Teresa habla del trabajo de la mujer indicando y aconsejando profesiones consideradas entonces muy femeninas. Pues claro, en los 60 era una época ahí entre Pinto y Valdemoro, había que trabajar, muchas chicas pues tenían que trabajar porque la vida era así. Además veníamos de una posguerra, muchos hombres habían muerto en la guerra. Otros estaban en la cárcel, otros estaban exiliados. El mercado matrimonial era un poco desequilibrado, entonces, claro, sacaban reportajes de trabajo y siempre aconsejaban profesiones femeninas como azafata, enfermera, secretaria, en fin. Y los otros trabajos como ingeniero de montes o arquitectos o tal, también sacan a la que terminó medicina, pues eso eran mujeres que adornaban al matrimonio, pero no para que se dedicaran a ello. Dedicarse tenía que ser una profesión tipo enfermera, tipo azafata y no mucho más. En fin, Clara apenas habla del trabajo femenino, por lo menos no específicamente. Da por supuesto la oficina, como hemos visto antes, o la empresa, y en muchas ocasiones cuando se ocupa de este tema del trabajo, usa un lenguaje un poco engañoso con titulares, grandes titulares tipo gana un sueldo sin moverte de casa, sin jefes, sin horarios, cosas así que en realidad no dejan nada claro. Luego ves las páginas, no dejan nada claro, pero bueno, que han puesto ahí el titular y han enganchado a algunas lectoras que van pues buscando un trabajo. Y siempre que se dirige a la oficina y dando consejitos. Ordena tu oficina y trabaja mejor. Montaña de papeles. Da carpetazo al desorden y disfruta de la vuelta al cole. Ella no va a volver al cole, van a volver sus hijos. Ya está empleando un lenguaje ahí, cuando menos tendencioso. Bien, las diferencias de ambas revistas con respecto al trabajo femenino dentro y fuera del hogar son poco relevantes. Teresa contempla trabajo dando prioridad absoluta al quehacer de la casa y presentando el trabajo asalariado como excepciones a la norma. Ya hemos visto los reportajes de las primeras mujeres arquitectas, las primeras médicas. Lo que viene a decir también en estos reportajes, estas mujeres que han terminado arquitectura, medicina, delineación, etcétera, de las llamadas masculinas, es que han demostrado ser muy capaces. O sea, esa revista tenía interés en demostrar que las mujeres eran muy capaces y que esa capacidad que demuestran terminando unos estudios irían a aportar brillo al matrimonio. Una formación que redundaría en beneficio del marido porque al casarse con una chica con estudios aumentaba su prestigio social. Clara, acorde con los tiempos, no cuestiona el trabajo femenino, ya lo hemos visto, lo da por hecho, pero concede prioridad a los papeles de ama de casa. Así que a modo de conclusión podemos decir que el mensaje de las dos es básicamente el mismo, cambiando el lenguaje. Aquí tenemos a Clara, madre y trabajadora, da por supuesto que hay que ser madre, trabajadora, claro, los tiempos nos obligan a trabajar, pero nunca olvidan el modelo, el bolso complementado, etcétera. Yo no he visto ninguna portada, en ninguna revista con alguien que esté haciendo un trabajo real, por ejemplo en la fábrica, en un taller, etcétera. Bien, los matices críticos de Teresa son evidentes, mientras que en Clara o no existen o cuando los manifiesta lo hace con un lenguaje cercano a la trivialidad y se limita a reclamaciones de consumo, tipo proteste usted por esto, guarde su dinero. Aquí ven esta diapositiva, que es un poco más antigua que las que he mostrado antes, pero de todas maneras del 2012.
Porque por si quedara alguna duda, miren ustedes el reportaje ¿qué hacer si él tiene miedo al compromiso? En donde se dan las claves para que si las lectoras se enfrentan a un hombre con miedo al compromiso, es decir, que no quiere casarse, sepan lo que tienen que hacer y ahí les da unos consejos. Con un lenguaje más diluido nos está diciendo lo mismo que el pez en la pecera. Y además con la imagen no se equivoca ninguna de las dos, le está poniendo el anillo y esta con el texto tampoco se equivoca porque ya la pecera estará llena. El reportaje de Clara del 2010 ha pasado el tiempo, es verdad, pero es lo mismo. El aviso a las lectoras de ambas revistas alude a la belleza y a la delgadez como un visado para el triunfo. En la revista de los 60 para el triunfo de casarse, porque en aquellos tiempos, pero en la del siglo XXI, ¿para qué? Yo me lo pregunto, ¿para qué? No lo sé, pero me temo que si no es para lo mismo es para algo muy parecido, ya que los mensajes escritos o en imágenes hablan de seducir, conquistar, atraer, etcétera. Tenerle rendido a tus pies, creo que a nadie se le escapa a qué alude este lenguaje. Irónicamente, las revistas para la mujer manifiestan con estos contenidos pruebas evidentes, manifiestas, de que la sociedad, a pesar de todos los cambios, aún espera de ellas, espera cosas que parece que las leyes no contemplan, pero en la vida cotidiana sí. Los cambios que aportan las leyes, por ejemplo, y los avances socioculturales, en mi opinión, están lejos, no quiero decir que no se haya avanzado, pero están lejos de vivirse como una realidad en lo cotidiano. Por último, voy a señalar que ambas revistas, cada una en su estilo y respondiendo a su época, nos dibujan modelos de mujer que se apuntarán al progreso y a la modernidad por medio de los colores de sus prendas, el alto de sus tacones, el atrevimiento de su perfume, mientras que otras formas de clarividencia se esconden colocando a las chicas en las mismas ocupaciones y preocupaciones de generaciones pasadas. Es decir, seguir siendo objetos de deseo y candidatas a un consumo que en mi opinión es salvaje, de belleza y de moda. Esto no hace más que apuntalar estas revistas, no hace más que apuntalar y reforzar, con un mensaje más o menos encubierto, el rol tradicional asignado a las mujeres. Un papel en la sociedad que al día de hoy sobrevive y se coloca por encima de legislaciones, de paso del tiempo, de cualquier esfuerzo y de cualquier deseo de un equilibrio real entre hombres y mujeres. Y bien, esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias.